Bueno, buenas tardes a todos. Un verdadero honor poder participar en este tan exitoso Congreso de FacoExtrema y verdaderamente agradecerle a Gerardo, a Daniel, a Fer, a Gastón y a todo el team que verdaderamente los felicito como gestión y como trabajo en equipo, que es un ejemplo en nuestro país. Vamos un poquito a hablar de un tema que nos involucra como cirujanos de catarata y fundamentalmente como retinólogos, que es lo que se denomina el edema macular cistoideo, que ustedes saben muy bien que hay trabajos de hace muchos años atrás de autores como Makemer, Norton, Campic, Gandorfer, que dicen que cualquier inflamación o cualquier impacto en la cámara anterior puede generar una modificación físico-química del vitrio, generar un desprendimiento posterior del vitrio intra y posoperatorio con la posibilidad y riesgo de generar patologías en lo que se denomina hoy la interfase vitrio-retinal, que también se puede ver con los equipos modernos de OCT. Ahora bien, el edema macular pseudofáquico, o también llamado de Irving-Gass, fue puesto en su nombre allá por el año 1953 por el doctor Irvine, que habló de un síndrome vítreo asociado a la cirugía de catarata, que en esa época era cirugía intracapsular, y luego autores como Gass le pusieron el nombre, junto con Irvine, sobre el síndrome pseudofáquico de Irving-Gass. Es la causa más común de disminución de agudeza visual posoperatoria no esperada y es la complicación más temida de la cirugía de facomulsificación luego de la endoftalmitis y el desprendimiento de retina. Si uno le podría hacer en forma rutinaria a los pacientes que opera de faco una angiografía posoperatoria, la prevalencia puede llegar hasta el 50%, aún en forma subclínica o silente. Y se denomina síndrome de Irving-Gass a ese cuadro significativo de disminución de la agudeza visual de 20-40 o menor, que da un aspecto angiográfico característico en las 4 a 6 semanas post-facoemulsificación. La prevalencia puede llegar de un 13 a un 15%. Por suerte es una enfermedad autolimitada que llega a un 90% de autolimitación y de resolución espontánea, a pesar de lo que el oftalmólogo haga, ya sea en forma tópica o intravítrea. El 25 a 50% de los pacientes pueden tener, como antes les comenté, imágenes angiográficas típicas y solamente el 12% tienen relevancia clínica. Se clasifica básicamente en dos grandes grupos: el síndrome de Irving-Gass agudo, hasta los 4 a 6 meses, depende de la bibliografía que uno consulte, o puede ser crónico cuando pasa de 6 meses a un año, y también puede ser, como mucha patología inflamatoria del fondo de ojo, puede ser recurrente. El cuadro clínico es oligosintomático o asintomático solo en la fluoresceína, puede haber un escotoma, una metamorfopsia posoperatoria o una franca disminución de la agudeza visual, que es lo que le da dolor de cabeza al cirujano de faco. Usted sabe muy bien hoy que tenemos unas angiografías digitales, tenemos OCT que pueden medir la arquitectura de la mácula, ver los quistes y ver las capas de la retina, y perfectamente lo podemos graficar con esos verdaderos quistes intrarretinales, intrarretina sensorial, que se ven típicamente en un corte típico de OCT de dominio espectral. La retina ha tenido una revolución tecnológica y diagnóstica porque la imaginología ha permitido saber hoy qué es la interfase vitro-macular. Y antes el doctor Robert les contó que la mácula, que el vitrio, que la mácula y el vitrio. Y hoy por hoy el OCT es un estudio preoperatorio que debe ser de rutina en cualquier paciente previo a la cirugía de facomulsificación, obviamente con una catarata no rubra o no dura como tenemos acá, porque la imagen va a ser muy mala, y ver la arquitectura de esa interfase. La imaginología va desarrollándose aún más y las imágenes confocales de la retina van a permitir estudiar cada una de los 10 cortes histológicos desde el epitelio pigmentario hasta la membrana limitante interna, como hace el doctor Kiss allá en Chicago. Lo importante es que ustedes tienen que entender que la visión y la agudeza visual de un enfermo no está determinada por el espesor retinal central y por el aumento del edema, sino por lo que Spade de Nueva York determinó, que es esta membrana limitante externa, la ISIO, y la unión externa e interna de los fotorreceptores, que va a determinar verdaderamente cuál es la agudeza visual posoperatoria y lo que determina la agudeza visual en cualquier patología de interfase o un síndrome de Irving-Gass. Lo complejizo aún más, vamos a tener el día de mañana estas Adaptive Optics que van a poder contar la cantidad de fotorreceptores y poder determinar por qué un enfermo con una agudeza visual mala o buena, dependiendo del OCT, y poder contar células exactamente igual que cuenta un recuento endotelial prefaco. Obviamente, en patologías como edema macular diabético, en la cual la diabetes es un factor de riesgo característico central en el síndrome de Irving-Gass, también podemos medir arquitectura de mácula y ver estos quistes típicos que se ven en la angiografía característica.
La patogenia es igual que cualquier patología inflamatoria. Al haber una facomulsificación, apertura de cámara anterior, se desprende físico-químicamente el vitrio, disminuye la concentración de ácido hialurónico, se abren las barreras hematoretinales externa e interna y da un típico edema característico que ustedes ven en la angiografía y le compromete la agudeza visual. ¿Qué es lo que tienen que recordar? Fundamentalmente los factores de riesgo. Sabemos muy bien que los implantes secundarios, los lentes de cámara anterior y los lentes intraoculares inestables por ruptura o diéresis capsular, asociados a estos tres factores característicos, el trauma intraoperatorio, la ruptura capsular y la pérdida de vitrio, pueden llevar obviamente a una cirugía de faco correcta. El cirujano de faco se va contento, está la lente del sulcus, no tengo tilting, no tengo nada, pero el enfermo al mes empieza, doctor, veo mal, y ahí empezamos a luchar los cirujanos de catarata y los retinólogos a ver qué fue lo que pasó, mirando para atrás en review el intraoperatorio. Obviamente los factores sistémicos, como antes les comenté, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el enfermo con glaucoma que usa prostaglandinas crónicas, también puede tener un factor de riesgo a un síndrome de Irving-Gass, que como les comenté en este caso clínico, tiene una resolución espontánea en el 90% de los casos con terapéutica esteroidea y corticoidea. La terapéutica hoy por hoy es una cosa de altísima controversia en el mundo de la retina porque ninguna de estas cuestiones que hagamos, ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, nos dan un resultado seguro. Obviamente el tratamiento tópico con antiinflamatorios no esteroides, inhibiendo la ciclooxigenasa y con corticoides, inhibiendo la fosfolipasa 2, nos va a permitir trabajar en la cuestión del segmento anterior y hoy por hoy tenemos AINES que van a permitir llegar a la cavidad vítrea, junto con los corticoides perioculares que también es de uso empírico porque son hiperglucemiantes, son hipertensivos y fundamentalmente no nos gusta, pero hoy por hoy tenemos drogas intravítreas que han revolucionado la farmacología vítrea. ¿Por qué? Porque la angiogénesis, con el descubrimiento del factor de crecimiento vascular endotelial, ha permitido moderar estos factores inflamatorios que pueden generar fundamentalmente el VEGF y mermar el edema macular cistoide pseudofáquico. Una de las drogas, insisto, que más publicaciones tiene, por más que no hay ningún estudio randomizado, multicéntrico, aleatorizado, objetivo, ha permitido ser, en una serie de casos, el ranibizumab ha sido una alternativa interesante con unos buenos resultados, con su bloqueo de mecanismo de acción en el pericito, inhibiendo la cascada angiogénica y mermando la angiogénesis. Pero ustedes saben muy bien hoy que tenemos tres drogas utilizables, el bevacizumab, el ranibizumab y el aflibercept, cada uno con su mecanismo de acción, su duración de acción y su efectividad y seguridad sistémica que tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que está publicado? Este es el último paper publicado, año 2014, un estudio griego, son estudios retrospectivos de poca cantidad de pacientes a los cuales les aplican ranibizumab a pacientes que han sido refractarios a los AINE y a los corticoides con un resultado bastante efectivo, pero insisto, acá mostramos el caso número 6, con un buen resultado y lo que siempre se pregunta es, doctor, ¿esto es farmacológico o esto es la evolución natural benigna de la enfermedad? Que es lo que nunca eventualmente nos llegamos a poner de acuerdo. Otro trabajo también de la escuela griega, acá 2 enfermos, retrospectivo, poca cantidad de casos, muy poca, en la cual la cuestión de la significancia estadística es muy pero muy baja. Otros trabajos también interesantes con respecto a la cuestión del ranibizumab, que también dan una especie de escenario alentador que podría ser utilizado y se ha transformado hoy en el paradigma de utilización. El bevacizumab, más económico, más estandarizado, también podría ser efectivo, pero insisto, es bibliografía de poca cantidad de casos y de poca relevancia. La dexametasona de depósito, que es un mecanismo de acción un poco más múltiple, ya que tiene un mecanismo antiangiogénico, antiinflamatorio, estabiliza la barrera hematocular externa e interna, podría ser un paradigma o una nueva alternativa en enfermos pseudofáquicos que no sean hipertensivos, si son diabéticos podría ser también efectivo en lograr un resultado más seguro y obviamente más controlado. Este es un estudio multicéntrico randomizado de casi 315 enfermos contra un grupo control. Como conclusiones, quédense tranquilos, el 90% de síndromes de Irving-Gass se autolimitan a pesar de lo que el oftalmólogo haga, independientemente de la terapia con AINE o con corticoides. Solamente el 10% de los pacientes pueden terminar con una disminución de la agudeza visual irreversible por el daño inflamatorio del fotorreceptor, teniendo en cuenta además si tienen factores de riesgo sistémicos como la diabetes o la hipertensión arterial o usan crónicamente prostaglandinas. Hay unos trabajos publicados que hablan que la prevención con antiinflamatorios en el ojo contralateral del enfermo que haya tenido un Irving-Gass en el ojo obviamente contralateral podría ser una alternativa, pero yo les puedo afirmar que verdaderamente sea la perla para poder prevenir esta patología tan temida por todos ustedes. Muchas gracias.